respecto a Cuba hay una cosa que no entiendo y no entendemos los ciudadanos. ¿Por qué razón las personas que tienen tratamiento de SIDA en el Perú y que reciben un medicamento que es un medicamento original, de pronto están solicitando recibir un medicamento genérico, o sea, un medicamento que no es exactamente el original? ¿Qué está pasando? Porque eso es muy extraño, muy raro. ¿Qué está pasando? Mire, su pregunta es válida porque siempre el ciudadano común y corriente, sobre todo cuando el Estado le va a regalar algo, siempre pide lo mejor, el original. Sin embargo, aquí vemos a propios pacientes, contrario al sentido común, que piden las copias o piden los genéricos. Y esto con un sentido muy altruista. Señalan que quieren ahorrarle al Estado que gaste dinero. Y quiero decir algo que es muy ventajoso. El Perú es uno de los pocos países de América Latina que da el tratamiento gratuito a todos los pacientes. Y es uno de los tratamientos más baratos de América Latina. Solamente nos gana Bolivia y Colombia. Y en consecuencia, este tratamiento barato tiene pues sí un medicamento que es original, que es un medicamento que tiene todavía el derecho de propiedad intelectual. Y este derecho de propiedad intelectual va a fenecer en enero del 2019. Sin embargo, hay intereses que proponen que el gobierno peruano, vía un decreto supremo, expropie la propiedad intelectual de este laboratorio, de tal manera que se pueda producir en el Perú este medicamento genérico para supuestamente abaratarle al Estado la compra de este medicamento para que él pueda darle a los ciudadanos. Pero nuestra Constitución permite que el Estado expropie la propiedad intelectual de un medicamento, una patente. No solamente la Constitución garantiza la propiedad intelectual, también el Perú ha firmado tratados. Estamos en la Organización Mundial de Comercio, estamos en el Tratado de Libre Comercio, estamos en el tratado con la Unión Europea, se está trabajando el Tratado Transpacífico y en consecuencia el Perú se ha comprometido, y eso ha sido uno de los motivos, para respetar la propiedad intelectual. Claro que es cierto que existen salvaguardas, es decir, cuando una propiedad intelectual puede poner en riesgo la salud de la población, el Estado sí puede intervenir en una propiedad. Es como cuando la Constitución señala que tú puedes expropiar una casa o puedes expropiar algo cuando es de interés público por algún motivo, pero no, eso no es lo rutinario. Lo rutinario no es porque yo quiero ahorrar dinero, te voy a expropiar esta propiedad. Eso no existe para el Estado ni para el gobierno. ¿Qué nos preocupa a nosotros los médicos? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Porque esto es muy extraño, ¿no es cierto? Y no es una coincidencia. ¿Qué hay detrás? Un paciente quiere lo mejor y todos sabemos que uno compra genéricos cuando no tiene el dinero para comprar el original, cuando la diferencia de los precios es muy grande. Entonces, claro, uno ahorra, protege su economía y compra el genérico, pero si uno no tiene, tiene poder adquisitivo, va por el original. Es nuestra salud. ¿Qué hay detrás, doctor? Mire, yo creo que detrás hay una mochila muy pesada que le ha quedado al ministro de Salud de la gestión anterior. La primera de ellas es el enorme desabastecimiento de medicamentos que tienen los hospitales del Ministerio de Salud, de los hospitales públicos. Y en consecuencia, es muy fácil ir a la manida esquema de que, bueno, son los transnacionales, los extranjeros, los que están encareciendo este producto y por lo tanto no hay medicamentos en el mercado. Y les ha funcionado. Todo el mundo hoy día habla de la famosa propiedad intelectual y de la patente, y nadie habla del desabastecimiento de medicamentos de los hospitales. Ahora, yo he conversado con el ministro Aníbal Velázquez, es un hombre muy bien intencionado. Sin embargo, la mochila que tiene que desprenderse de ella, es decir, tiene que ser bien honesto y decir, he recibido una cartera con un desabastecimiento enorme de medicamentos. La reforma que se hizo en la gestión anterior no ha tenido el efecto que se esperaba, hay que corregir. Pero, discúlpeme, ¿qué tiene que ver eso con el tema de este medicamento para el SIDA que quieren cambiarlo por un medicamento genérico o que peor, pretenden que se expropie la patente? Porque yo creo que están usándole como pretexto, como dicen los peruanos más políticos, como cortina de humo. Es decir, vamos a pedir esto, pero para que no se hable de lo que realmente afecta a los peruanos, que es la pésima suministro hospitalario de medicamentos en los hospitales públicos. Y con un agravante adicional, que están logrando su cometido. Nos tienen embromados a todos hablando del derecho a propiedad intelectual
y que con justa razón nosotros como médicos, como Asociación Médica Peruana, exigimos que se respete la propiedad intelectual. Yo no quisiera escribir un libro que después me digan, ¿sabes qué? Te voy a expropiar la propiedad intelectual de tu libro, porque evidentemente es interés del país. Yo creo que la propiedad tiene que ser respetada en todos sus aspectos. Sin embargo, aquí dicen, no señores, primero empezaron con el tema bien simple, vamos a abaratar costos. Que hay permisividad en la legislación internacional, que hay países de otros que lo han hecho y que podemos obtener. Bien, pero no hay el requisito, no estamos en emergencia sanitaria, el país del Perú felizmente hemos tenido 20 años de crecimiento, ya no somos los parias en el mundo, ya no somos perro muerto de nadie, ya somos un país con un desarrollo medio, considerado por el Banco Mundial, ya no somos país pobre como Bolivia, que sí le han regalado la patente a Bolivia, pero se la han regalado, porque es un país pobre y hay que darle la mano, pero el Perú no está para eso. Y en tercer lugar, me preocupa que se utilicen argumentos tan infantiles, es decir, como que el ciudadano común y corriente no supiera que cuando va a comprar algo al mercado, quiere un original siempre y no quiere una copia. Y cuando le quieres dar la copia te dice, bueno, ¿cuánto más barato es? Pero si es para su salud, siempre es lo mejor. Y bien hace el Estado peruano en darles el medicamento que necesita el ciudadano y que estamos controlando. Nosotros en ese aspecto, queremos decirle algo, somos un país ejemplo en el mundo entero porque damos el tratamiento gratuito para todos los pacientes que sufren de esta terrible enfermedad. El SIDA. El SIDA. Ahora, sí tengo una enorme... Si se desabasteciera de ese medicamento que es clave para el tratamiento del SIDA, ¿hay otro medicamento? Hay sucedáneos. Sí. Hay sucedáneos. O sea, hay otro mito. No es que el medicamento de atazanavir que estamos hablando no tiene sucedáneos. Tiene otros sucedáneos, otro que lo puede reemplazar. Lo que pasa es que el atazanavir tiene menos efectos secundarios. Los otros tienen más efectos secundarios. En consecuencia, se prefiere el atazanavir. Hay países como Argentina, por ejemplo, que usan atazanavir en primera línea. Perú no, Perú lo usa de reserva. Perú es muy cauto en el manejo de esta enfermedad, porque lo hace el Estado en modo racional, con grandes estudios que se han hecho y que creo que es algo que tiene que continuar. Sin embargo, quiero sí pedirle al Ministro de Salud que reconsidere su posición. Pedirle al Ministro de Salud que no se deje influenciar por grupos de interés, porque aquí sí es claro. Y le voy a contar al ministro algo que ya le conté en privado. Yo ya le dije, ministro, el funcionario que usted tiene en la máxima autoridad del Ministerio de Salud, ministro, ha sido el que promovió tener el permiso de comercializar el genérico, o sea, la copia de este medicamento que tiene propiedad intelectual. Luego, por la gestión anterior, no por el ministro actual, fue designado en el cargo de director general y él desde ese espacio, que además está promoviendo el decreto supremo para que el presidente Humala firme ese decreto, con lo cual la empresa que produciría el medicamento sería la empresa que él en su momento fue responsable y representó. Y en consecuencia aquí yo le expliqué al ministro esto personalmente, inclusive le adjunté los documentos y las copias de esto que acreditaban esto que estamos hablando, para que el ministro tome medidas, porque comprendo que la mochila que le dejó la gestión anterior, la exministra Midori Javich, era pesada y él tenía que ir deshaciéndose de ese peso para mejorar su gestión. Yo desde aquí le invoco eso y también le invoco al premier Pedro Cateriano, que sabemos de su trayectoria profesional que es un respetuoso de la economía social de mercado. Toda la vida ha luchado ello por esto, que respete lo más importante de una economía de mercado, que es la propiedad. Gracias, doctor. Gracias. Muy amable por la aclaración. Muchísimas gracias. Vamos ahora a una pausa y volvemos con el editorial. Volvemos.